una prioridad para mi propia vida, para mi hogar, y también es una necesidad de mi propio corazón. Y por eso es que quiero compartirlo con ustedes, porque al meditar en esto, al estudiar sobre este tema, uno comprende cuántas falencias hay, pero a la vez cuán dispuesto está Dios para darnos la victoria que necesitamos. Durante mucho tiempo ustedes se están reuniendo para estudiar acerca de profecías, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, que son temas trascendentales y que el Señor nos mueve, nos motiva a primero estudiarlos por nosotros mismos, comprenderlos, experimentarlos y también compartirlos. Y en esta mañana quisiera basar la reflexión en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es un versículo conocido, pero tan poderoso a la vez. Dice: el orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Y antes de comenzar a analizar el versículo, quisiera que pensemos en estas preguntas. No puedo ver ahora en pantalla los que están presentes, pero sí me gustaría que alguien pudiera ayudarme a contestar. Pensemos en el personaje Enoc, ¿ya? Enoc. ¿Fue justo Enoc? Vamos a pedirle a alguien, a ver, para poder participar. Veamos el hermanito Ramiro primero, ¿ya? ¿No? Ok. Bien, Enoc, bien. sí. Enoc, Sí, perdón. hermanito, ¿fue justo? Claro, claro, cómo no. Enoc fue justo y caminó con Dios, anduvo con Dios. Muy bien. ¿Vivió por la fe? Amén, claro que sí. ¿Y con Él quién estuvo allí. vivió en el campo? ¿Vivió solitario Enoc, según lo que el No, Espíritu de Profecía nos muestra? ¿Con quién Enoc vivió? vivió con Dios, con Dios. Anduvo con Ok, Dios, dice la Santa Escritura también. ok, con Dios, pero aparte de Dios, ¿con quién más Ahí estaba sí en no el sabría campo? decirle. Ok, ya vamos a ver entonces. Eh, Noé. ¿Noé fue un hombre justo? Claro que sí. ¿Vivió por la fe? Sí. ¿Y con quién entró en el arca? Con su Enoc entró en familia. el arca con su familia. Abraham. ¿Abraham fue justo? Claro que sí. ¿Vivió por la fe? También. ¿Y con quién salió de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra prometida? Con su Con su familia. familia. ¿Jacob fue justo? Sí. ¿Vivió por la fe? También. ¿Y con quién volvió a la casa de su padre? Volvió con su Con su familia. esposa, con sus esposas y sus hijos. ¿Moisés fue justo ante el Señor? Amén. ¿Vivió por la fe? Claro que tuvo esa gran experiencia. ¿Y con quién llegó a las fronteras de Canaán? También con su familia. Así que al estudiar en esta mañana el justo por la fe vivirá, vamos a relacionar esto con el hogar. El justo vivirá por la fe en su hogar en primer lugar, junto con su familia, siendo esta una experiencia personal en primer lugar, pero también familiar, donde uno a otro se ayuda, donde el esposo está pendiente del caminar por la fe de su esposa y de sus hijos, donde la esposa está también dedicada y pendiente del progreso espiritual de su esposo y de sus hijos.
donde los hijos también colaboran con el crecimiento espiritual de sus padres y de sus hermanos. Hoy en día es preocupante ver la situación de muchas familias, y ni nosotros ni ninguno puede decir que no tiene dificultades ni desafíos en el hogar. Este tema, lejos de presentar una idea negativa, no, por todo lo contrario. Todos tenemos que entender nuestra realidad. Cuando aceptamos nuestras deficiencias y las llevamos a Dios, es cuando el Señor realmente puede empezar a obrar. Pero la idea de este tema es justamente poner en nuestros corazones la esperanza y la seguridad de que el Señor quiere bendecir nuestro hogar, más aún en este último tiempo donde la gran controversia se está desarrollando en su máximo énfasis, ¿no? Y Dios quiere tener familias, hogares bien constituidos para llevar su palabra y que sean luz. La educación no es fácil para nadie, ¿no? Educar a los hijos y autoeducarnos, porque el hogar es una escuela, no solo para educar hijos, sino para nosotros como adultos también reeducarnos en tal vez hábitos que cultivamos durante la infancia o nuestra juventud y resultan ser inapropiados, resultan ser negativos, ¿no? O mala influencia para nuestros propios hijos, ¿no? Pero a veces me preocupa y esto mismo en algún momento también lo viví y tuve que de alguna manera reflexionar sobre las prioridades y pedirle al Señor que me ayudara a colocar el hogar en la prioridad que es. Porque muchas veces estamos muy involucrados en la misión y es importante y es parte de lo que Dios nos pidió, ¿no? En Mateo 28, id y predicad, pero descuidamos la misión dentro de nuestro hogar, que en realidad es prioritario. En nuestra familia estamos leyendo en los cultos familiares este libro que es Fundamentos del Hogar Cristiano, que es un resumen del hogar cristiano en sí. Estamos leyéndolo juntos en los cultos de la mañana y de la noche, y la verdad que hemos aprendido preciosas lecciones. Muchas de estas lecciones nos han confrontado, ¿no?, con nuestras propias necesidades y nuestras propias falencias, pero como he dicho, es la oportunidad de llevarlas al Señor y de pedir que al reconocer lo que nos hace falta, el Señor puede obrar. Así que hoy voy a compartir algunos versículos bíblicos y unos textos de este libro, tanto como de este también que se llama Consejos para los Padres. Es un libro pequeño, pero realmente muy hermoso también. Aunque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje a la conciencia individual, es un llamado a nuestra conciencia individual, porque el tema de la adoración es individual, ¿verdad? Nadie puede decidir por otro a quién va a adorar. Es un llamado individual el de los tres ángeles. Pero cuando vemos en el caso del primer ángel el aspecto de darle gloria a Dios, ustedes han estudiado ya durante varios tiempos qué significa darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es más que tener el carácter de Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a dar gloria a Dios? ¿Dónde vamos a reflejar su carácter como parte de este mensaje de los tres ángeles, que no es una mera predicación externa, sino es una vivencia? El primer lugar donde debemos experimentar y a la vez demostrar esta transformación del carácter, de la gracia de Cristo, es en nuestro hogar. ¿Por qué en nuestro hogar? Porque en realidad es el lugar donde más luchamos, ¿cierto? Es el lugar donde más luchamos, porque aquí somos lo que somos, en este entorno, ¿no?
Nuestra familia es quien nos conoce de verdad, donde nuestros defectos saltan y donde necesitamos vivir por la fe y experimentar la justificación verdadera de Cristo dentro de nuestro hogar. Un pastor solía decir muchas veces, los llamados cristianos dan lo mejor de sí para afuera y lo peor de ellos para adentro. Que no sea este nuestro caso, que seamos íntegros, que aquella transformación que el Señor está haciendo sea demostrada en primer lugar a aquellos a quienes más debemos amar, a nuestra familia. Cuando leímos en nuestro hogar el siguiente pasaje que está en Consejos para los Padres, este libro, página 27, nos quedamos muy asombrados. Se los voy a leer, presten atención. El Señor del cielo calcula el verdadero valor de un hombre, el verdadero valor de una mujer, de un joven, de un niño, de esta manera. Escucha atento, cómo el Señor del cielo calcula el verdadero valor de usted y de mí. Si es poco amable en su hogar terrenal, no es idóneo para el hogar celestial. ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante! No es idóneo para el hogar celestial si no soy amable en mi hogar. Y es fruto del Espíritu, ¿verdad? La amabilidad, la bondad, la cortesía. Es seña de, como estábamos escuchando el doctor Báez, que el Espíritu Santo está controlando nuestro hipotálamo, que está controlando nuestra mente, que está modificando nuestra conducta y por ende dándonos un carácter como el del Señor. ¿Qué significa que no es idóneo? Significa que no está calificado, que no está apto, que no ha aprobado el examen. ¿Y dónde se toma ese examen? En el hogar, en el día a día, en las dificultades pequeñas que surgen, que nos hacen tener impaciencia, que nos hacen tener enojo, que nos hacen cultivar rencor. Y tal vez las dejamos ahí aún por años. El Señor quiere limpiarnos de todo esto y comenzar en nuestro hogar. Cuando iniciamos el tema preguntamos, Enoc salió solo al campo, vivió solo en el campo. Consejos para los padres, página 27 nos dice, Enoc caminó con Dios. Por eso sabemos que Enoc fue justo y vivió por la fe. Honró a Dios en todos los asuntos de la vida, en todos. Y aquí viene, en su hogar y en sus ocupaciones cotidianas, inquiría, ¿el Señor estará de acuerdo con esto? Qué hermoso, ¿no? Dailita justamente ayer me decía que había estado leyendo la matutina en su culto personal y había quedado grabada en su mente una pregunta muy similar. Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Señor, ¿te agrada esto? Y cada vez que hacemos algo, que pensamos algo, que el Espíritu Santo nos recuerde esta pregunta, ¿no? Para que nuestra conciencia se levante. ¿El Señor está de acuerdo con esto? Y dice que esta pregunta él se la hacía a Enoc en las cosas cotidianas, en su hogar, para en todo estar en armonía con Dios. Y al recordar a Dios y seguir sus consejos, su carácter se transformó y llegó a ser un hombre piadoso, cuyos caminos complacían al Señor. Pero ¿dónde tuvo Enoc esa experiencia? En su hogar y en las cosas cotidianas de la vida. Podemos ver las tareas diarias como algo simple, pero como vimos al principio, en el texto anterior, el Señor del cielo calcula el verdadero valor de una persona
por lo que es en su hogar. Cuando preguntamos de Noé, ¿Noé fue justo? Sí, el Señor dice que solo él lo halló justo. ¿Vivió por la fe? Claro, vivió por la fe porque él creyó en la palabra de Dios, aunque el diluvio era algo imposible, inexplicable, incluso el fenómeno de la lluvia para ese tiempo. Génesis 7:7 nos dice: y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. La experiencia de Noé en el hogar fue una influencia tal que su propia familia fue la única que se salvó en aquella generación. Cuando preguntamos a Abraham, claro que fue justo y vivió por la fe. ¿Acaso no se lo llama a Abraham el padre de la fe? Y Génesis 12, unos capítulos más adelante, versículo 5 nos dice: Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¡Qué hermoso! Abraham, como sacerdote del hogar, tomó su rol, su posición de líder espiritual, de su esposa, de sus hijos, aún de su sobrino. Vemos todo lo que en la historia nos dice que él hizo por su sobrino, lo rescató, oraba, intercedía por él, y por su intercesión también Dios envió en misericordia a los ángeles para sacar a Lot y a su familia antes de castigar aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando vemos a Jacob que también tuvo una experiencia personal con el Señor, aquella noche en la que luchó, vamos a Jacob capítulo 31, 17 y 18. Jacob tuvo una hermosa experiencia con el Señor, pero su experiencia fue abarcante porque su propia familia también se benefició. Dice allí, 31, 17 y 18, entonces Jacob se levantó y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en Canaán. La experiencia de Moisés en Éxodo, capítulo 2, versículo 21 y 22. Estamos contestando estas primeras preguntas que hicimos en la introducción. ¿Estos personajes bíblicos vivieron por la fe? Sí. ¿Fueron justos? Sí. ¿Y su experiencia profunda, real, íntegra con el Señor fue una grande influencia para su hogar? Éxodo 2, 21 y 22 nos dice: y Moisés acordó en vivir con aquel hombre quien le dio su hija Séfora por esposa, y ella tuvo un hijo que él llamó Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y luego Moisés llevó su familia consigo hasta donde el Señor los llevó. Qué hermosas estas experiencias. Están puestas en la palabra de Dios porque son nuestra guía, son nuestro ejemplo. Es el ideal que el Señor quiere. Y lo más hermoso es que el Señor promete su completa ayuda. Voy a leer ahora unos pasajes de Fundamentos del Hogar Cristiano. La página 20 y 21 para el que de pronto tenga el libro allí. No es muy largo, pero quisiera que prestemos atención. Padres, dice aquí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque necesitamos, como adultos, entender cuál es el rol que Dios quiere para nosotros. El padre, y no vamos a ahondar en este tema, tal vez en algún otro momento, cuáles son los roles de cada quien, ¿no? Pero es importante pedir al Señor, tanto el papá como la mamá,
el esposo como la esposa de su palabra, ¿cuál es el rol que cada uno tiene que asumir? Según Dios lo ha asignado, ¿no? El padre como sacerdote, a la madre como guiadora, como mujer sabia, y a los hijos como colaboradores en el hogar. Dice entonces, padres, sobre ustedes recae la responsabilidad de llevar y comunicar luz. Brillen como luces, ¿dónde? En el hogar. E iluminen la senda ¿de quién? De sus hijos. Iluminen la senda que sus hijos deben recorrer. Y esto es una experiencia que realmente el Señor me ha motivado a tener con mi hija, ¿no? Estar atenta a su crecimiento espiritual. Mirar qué más puedo hacer porque ella aprenda, pero también para que ella experimente. Estar atentos a iluminar la senda de nuestros hijos. Mientras lo hagan, su luz resplandecerá para los extraños. Fíjense cómo es la secuencia, ¿no? El esposo como sacerdote del hogar, líder espiritual, se ocupa de iluminar la senda de su esposa y de sus hijos. Y de esta manera resplandecerá para los extraños. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Esto lo hablamos mucho, ¿no? Con mi esposo y con mi niña. Podemos decir te amo, te amo, te amo, pero si no se refleja en una acción que demuestre verdaderamente ese amor, entonces no podemos creer. Es una mera palabra que no tiene validez, porque la palabra tiene que ir también acompañada de la evidencia de la acción. Si amo, colaboro. Si amo, perdono. Si amo, ayudo. Si amo, soy paciente. Si amo, soy tolerante. Si amo, soy cortés. ¿Por qué? Porque no es una mera actitud, ¿no es cierto?, mía, sino que sabemos que el verdadero amor solo viene de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente, transformándonos. Entonces dice allí, debe manifestarse en todas las relaciones del hogar, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. Dios como un dulce incienso y las misericordias y las bendiciones, de estos hogares de mañana y de noche, la oración asciende a Dios como un dulce incienso. De mañana y de noche, en nuestro culto matutino y vespertino, la oración a Dios asciende como un dulce incienso. Y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. ¡Qué bellísima promesa! El Señor quiere ayudar a nuestro hogar, que es el fundamento de toda sociedad. El que vive el cristianismo en el hogar será en cualquier parte una luz resplandeciente. El que cumple en su hogar el rol que Dios quiere será en cualquier lugar una luz. Hay un texto que es el último que voy a leer. En la matutina Dios nos cuida, página 91, que dice así: si hemos de disfrutar de la eterna bienaventuranza, debemos cultivar la religión en el hogar. Cultivar la religión en el hogar. Deben cultivarse persistentemente cada día los frutos del Espíritu. La paz, la armonía, el afecto, la felicidad, hasta que estas virtudes se arraiguen en los...
Por eso dice cultivar. Y no es algo que logramos de hoy para mañana. Requiere nuestro esfuerzo, requiere lucha interior. Sin embargo, el Señor nos promete una vez más su ayuda y su poder. Aquello que hará el carácter agradable en el hogar es lo que lo hará agradable en las mansiones celestiales. Aquello que hace agradable el carácter aquí es lo que nos hará agradables allá. Por eso es que el texto primero que leímos es un mensaje tan importante. Nos dice que el valor del cristianismo es revelado en el hogar y es pesado en balanza allí, idóneos o no para el cielo. ¿Dónde es la prueba? Comenzando en el hogar. Es el privilegio de los padres llevar a sus hijos con ellos a las puertas de la ciudad de Dios. Es un privilegio, por eso decía el texto también que leímos antes, que los padres tenemos que velar y ser luces para la senda espiritual de nuestros hijos, para la experiencia espiritual de nuestros hijos. Y es un privilegio llevarlos a las puertas de la ciudad de Dios y decir: he tratado de enseñar a mis hijos a amar al Señor, a hacer su voluntad y a glorificarlo. Y aquí están, Señor, y presentar delante del Señor nuestros hijos como una ofrenda agradable a Él. Delante de los tales, la puerta del cielo se abrirá y padres e hijos entrarán en las mansiones celestiales. ¡Qué belleza de promesa! Justificación. El justo por la fe vivirá. El mensaje del tercer ángel. Todo esto vivido en primer lugar en nuestro círculo más cercano y más íntimo, nuestro hogar. A mí me alienta saber que todo pedido que Dios nos hace es también una habilitación. Esto significa que Dios nunca nos pide algo que Él mismo no nos ayude a cumplir. Podemos mirar nuestro hogar y decir: Señor, pero mi hogar esto, pero mi esposa esto, pero mi esposo esto, pero mis hijos esto. Incluso voy a decir, aquellos que no tienen hijos tienen que velar, esposos, el uno por el otro. Y a los niños que Dios pueda ponerlos cerca, como a sus sobrinos o niños que ellos puedan ser tutores. En el caso de aquellas familias que pueden decir: nosotros ya somos adultos, tenemos nuestros hijos lejos, ellos ya están casados o tienen su vida, no importa. El papel de padres para iluminar la senda espiritual de sus hijos no es solamente mientras ellos vivan con ustedes, sino durante toda su vida. Así que esta no es una obra solo de aquellos que tienen niños pequeños, sino mientras el Señor nos tenga con vida, velemos por nuestro hogar y manifestemos a nuestro hogar, a nuestra familia directa, la transformación del carácter. Así que dijimos que Dios nos pide hacer algo y siempre que nos pide ser de una manera o hacer algo, Él mismo nos habilita, o sea, nos da el poder para cumplirlo por medio del Espíritu Santo y por medio de la ayuda de los ángeles en nuestro favor. Así que el llamado de hoy, mis queridos hermanos, es que enfoquemos nuestros esfuerzos en preparar nuestros hogares. Al mirar las evidencias a nuestro alrededor, al mirar la situación social del mundo, política, religiosa, económica, ambiental, sanitaria, podemos entender que la venida del Señor está cerca. Que mucho más que antes, el trabajo por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia, debe ser hecho con reverencia, con temor y temblor. Si aquellos profetas y patriarcas dedicaron su vida para saber cuál era la voluntad de Dios y seguirla en las cosas más pequeñas de la vida diaria,
Y el Señor les dio la victoria, porque vimos que cada uno de ellos no llegó solo a obtener la victoria, sino que llegó con su familia. El Señor también nos promete eso a nosotros. Porque su misma palabra dice que no importa los desafíos que tengamos, ni los defectos con los que estemos luchando. El mismo que comenzó la obra, amén y gloria al Señor, el mismo que comenzó la obra, la terminará en nosotros, si por medio de nuestra voluntad aceptamos colaborar con Él. Y voy a terminar con la promesa registrada en el libro de Salmos, capítulo 115. Salmos 115 y el versículo 14. La promesa nos dice: el Señor aumentará su bendición sobre vosotros. El Señor aumentará su bendición sobre vosotros, más de su espíritu, para que tengamos más paciencia en nuestro hogar, más tolerancia, más perdón, más amor. El Señor aumentará su bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos, sobre vosotros padres y sobre vuestros hijos. Alabado sea el Señor. Que estemos listos en este tiempo, preparados para la tormenta que viene, pero no solos, con nuestra familia, listos para vivir por la fe en la crisis que nos espera y ser llamados justos por el poder y la gracia del Señor. Y que como hogar podamos entrar por esas puertas de las mansiones celestiales. Vamos a orar. Querido buen Dios y Padre que estás en los cielos, qué maravilloso mensaje nos has dado en esta mañana. Solo tú conoces las deficiencias de cada hogar y los defectos de cada padre, de cada madre y de cada hijo. Pero venimos a ti, oh Dios, esperanzados en el poder que tú has prometido. Primero, en la intercesión de Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo, por cada uno de nosotros, porque tú quieres limpiarnos de todo pecado. Esperanzados en la promesa de tu Santo Espíritu, que tú has dicho que enviarás para darnos la victoria sobre el pecado. Y también con la ayuda de tus ángeles, que son servidores también para nuestra salvación. Mi Dios, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a ser íntegros delante de tu presencia, que nos ayudes a tener un carácter semejante al tuyo y que pueda ser demostrado con las personas que tú has permitido que estén más cerca nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, que podamos, oh Dios, iluminar sus sendas con la luz que viene de tu santo trono. Es un desafío, pero tú has prometido que la obra que has comenzado la terminarás. Alabado seas, oh Dios, por tanta misericordia que nos muestras. Permítenos en este día tener la victoria en ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.